Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde usted nos esté escuchando en estos momentos. Soy Antonia Donoso y hoy día estamos ya en el 7º capítulo de su programa Psicología de la Vida Cotidiana, porque de psicólogos y de locos todos tenemos un poco. Bienvenido Juan Manuel, ¿cómo está usted? Muy bien, acá partiendo ya este mes de septiembre. Acá en la región metropolitana, Santiago de Chile, un día bastante nublado, se pronostican 3 o 4 días de lluvia, así que ahí a estar preparados también y para afrontar de la mejor forma posible todo este mal tiempo y esta clima, esta ola del niño, niña, no sé qué es, pero en realidad le mandamos un saludo también a todos nuestros auditores que nos escuchan desde las distintas plataformas. Ya vamos en el capítulo número 7, nos puede buscar en Instagram, nos puede buscar en YouTube, en Spotify y también estamos en Amazon Music. Mire usted. Le damos la bienvenida también, como todos los capítulos, por supuesto, al espíritu de este programa, que está ahí ya conectado hace un rato. Así es que bienvenido, profesor Daniel, ¿cómo está usted? Hola Antonia, hola Juan Manuel, estoy muy bien, muchas gracias y muy contento de volvernos a encontrar para poder continuar con este ciclo de charlas. Yo le llamo charlas más que clases, ¿no es cierto? Charlas donde uno trata de transmitir conceptos para que les sean útiles a las personas en su vida cotidiana, que aprendan algunos conceptos de psicología, como para que puedan responder a las dificultades que se nos presentan cada día en la vida. Exacto, profesor. Ese es el sentido en realidad de este programa, de este proyecto que nace de este equipo de más que locos. Somos más locos que psicólogos, ¿cierto? Bueno, cabe recordar que la idea de estas charlas, ¿cierto?, nacen del Centro de Estudios de Psicología Social, ¿cierto? Le mandamos un saludo a todo el grupo, a las y los estudiantes de Chile que están en distintas partes, distintas regiones, distintas localidades, y desde ahí nace la posibilidad de poder llevar estos conceptos, como muy bien dice el profesor, desde la vida cotidiana, desde lo simple, desde lo sencillo, y nace este espacio que ya tomó rumbo propio y vamos en el capítulo número 7. Claro, es importante mencionar a todas las personas que nos escuchan que si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla. Hemos logrado hacer algún feedback con los auditores que nos están escuchando y hemos tenido una comunicación bastante interesante ahí por las redes. Así es que siéntase en toda confianza. Si hay un concepto que le llamó la atención, usted ahí nos escribe y nosotros vemos de la manera más pronta, por supuesto, responder y que continúe, por supuesto, conectándose a nuestro programa. Claro. Cambiamos el día por razones de tiempo, en realidad. Salir al aire los lunes era un poco complejo porque teníamos que hacer la edición muy, muy rápida, así es que ahora estamos saliendo al aire los días martes. ¿Me escuchan por ahí? 1, 2, ¿me escuchan? ¿Escucha Juan Manuel, profesor? Tenemos parece que un pequeño problema de audio. Perfecto. ¿Y usted se escucha por los audífonos? 1, 2. Estoy cambiando, ahora sí. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí estoy. Perfecto. Te escucho un poco bajo, pero aquí, tenemos equipos de hace bastante tiempo, profesores, es que yo creo que ya necesitan una mantención general. La obsolescencia programada, la vida útil de los equipos, parece que ya la estamos alcanzando. La estamos viviendo en carne propia acá, obsolescencia programada, ¿cierto? Ya, ahora sí. Eso. Entonces, como les mencionaba, ya estamos en el 7º capítulo. Si usted se perdió alguno de los capítulos anteriores, los invitamos por supuesto, a retomar. Como dijo Juan Manuel, estamos en la mayoría de las redes sociales. YouTube es como el canal que es más universal, donde usted puede encontrar ahí los videos de nuestro programa. Claro, están disponibles los 6 capítulos más el 7º que viene ahora.
Y ahí usted nos puede ver, nos puede compartir, y como tú decías, es la plataforma más amigable y más masiva también que todos conocen. Así que busquen Radio Trapananda y ahí van a encontrar todo el material de estos distintos capítulos que vamos generando aquí semana a semana, día tras día. Bien, profesor. Usted da el puntapié inicial para poder comenzar ya a interiorizarnos con las temáticas que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, había pensado que es importante volverle a dar una vueltita, como decimos nosotros, volver a dar una vuelta en este concepto del aprendizaje en forma de espiral. Siempre le damos vuelta a los mismos conceptos, pero estamos siempre en un nivel superior porque vamos reafirmando y relacionando los conceptos nuevos con los conceptos viejos o con los conceptos que entregamos primeramente. Creo que lo más importante de todo, como decíamos en este pequeño repaso, es que toda psicología es social, porque no existe una psicología aislada del contexto social. Del momento en que el niño nace, va a tener una relación con su entorno, sale del vientre de la mamá y va a encontrar una sociedad hecha, armada, organizada, etcétera, etcétera, con un montón de ideologías, de teorías, de conceptos que le van a ir introyectando. Cuando hablamos de introyectar, estamos hablando de llevarle a la persona un montón de conceptos a su mente para que pueda funcionar socialmente. Entonces estamos metiéndole contenidos a esa computadora de ese niño o niña recién nacido. Entonces, si no fuese por ese contacto social, no podría aprender nada. Así que todo gira alrededor de lo social. Por lo menos, digamos, todo lo que tiene que ver con ese mundo externo. Decíamos que había un mundo externo independiente de nosotros. Volvemos siempre al caso de ese bebé recién nacido, en el cual se encuentra con un mundo que ya existe. Se va a tener que adaptar, tiene que hacer ese proceso de adaptación activa a la realidad para lograr, digamos, satisfacer sus necesidades y vivir de la mejor manera posible. Entonces, hablar de una psicología abstracta, interna, psíquica, sin el contacto con lo social es un absurdo, no existiría. Pero, como decimos, si ponemos un bebé en la luna, no va a desarrollar ningún tipo de contacto social y por lo tanto no va a tener conceptos de nada, ni siquiera va a aprender un idioma. No puede aprender, necesita escuchar el idioma de su mamá o su papá, de su entorno. Y cuando nace no viene programado, viene con los programas todos para poner en funcionamiento. Si nace en China va a aprender la cultura china y el idioma chino. Si nace en Chile o en México va a aprender la cultura y el idioma de los países correspondientes. Es muy fácil de entender, no es tan complicado. Y después lo que hablábamos es que existía un mundo externo, esto que decimos, el bebé cuando nace se encuentra con un mundo exterior que ya existe, que está formado, que está construido, que tiene ideologías, que tiene poderes, que tiene una economía y un montón de conceptos. Y que él va a ir incorporando, va a ir bebiendo de esa fuente, todos esos conceptos, todas esas ideas, toda esa cultura, todas las religiones, bueno, todo lo que existe en esa sociedad donde se desenvuelva, si es en el África, en el Asia, en América Latina o en Europa. Entonces, en ese proceso, donde él primero aprende lo que está afuera, y luego él va a analizar. Eso lo va a hacer desde el primer momento en que nace, pero se nota mucho más ya cuando empiezan a pasar los años y el niño empieza a responder y a contestar mucho más claramente a la mamá, al papá, y se enoja y dice esto, poner en cuestión esas cosas. Luego va a la escuela, sigue aprendiendo conceptos que desde lo social le van introyectando, le van introduciendo en su mente, y de esa manera va a ir él creando una idea de ese mundo exterior, y ante los sucesos del mundo exterior, él va a tener que dar una respuesta adaptativa, es decir, va a tener que adaptarse a lo que pasa en el mundo exterior. Pongamos un ejemplo, hoy fuimos con mi esposa a recorrer un pueblo aquí cerca de la frontera con Francia, Camprodon, y había un museo de la guerra civil. Había fotos del éxodo, digamos, de los republicanos cuando pierden la guerra, y hay niños con una pierna amputada, familias destrozadas, bueno, todo lo que fue la guerra civil española. Entonces ese niño, pues, o esa niña tuvo que adaptarse a esa realidad externa, una realidad de una guerra.
Y lo mismo se va a adaptar a una crisis económica como fue la crisis del 2001 en Argentina o la crisis del 2008 en Estados Unidos, que luego se traslada a Europa. Es decir, permanentemente va a tener que estar adaptándose a esa realidad externa. Se va a tener que adaptar a los cambios tecnológicos. Esto ha pasado en todas las épocas, cuando aparecen las máquinas y los hombres no saben manejar las máquinas o la tecnología. Entonces quedan fuera del trabajo, esto que explicábamos la semana pasada, las charlas anteriores de ese señor que lo echan del trabajo porque no sabe manejar una computadora con la cual tienen un programa para tener los archivos de los stocks de mercadería, ¿no? Entonces, eso es el concepto. Si nosotros lo pusiéramos hoy en términos de lo que es un robot y la inteligencia artificial, ya que está tan de moda, podríamos decir, ¿qué es un robot con inteligencia artificial? Es un robot que tiene un procesador de información, previamente tiene una información y cuando viene información del mundo exterior, él la analiza, la procesa y elabora una respuesta adaptativa. Está lleno de sensores, un robot está lleno de sensores, esos sensores le permiten captar la información del mundo externo y él va a dar una respuesta en función de la información que le llegue. Si no le llega información al robot, el robot no va a hacer nada. Ahora, nosotros podemos salir y hacer cualquier cosa aunque no tengamos información. El robot aparentemente hasta ahora puede, digamos, elaborar información, respuestas adaptativas en función de la información que le llega, que la compara con la que tiene. Nosotros hacemos lo mismo como seres humanos, ¿eh? Si nos llega una información del mundo exterior, está lloviendo, hace frío, la comparamos con la información que tenemos grabada y elaboramos una respuesta adaptativa. Sí, hace frío, pero no tanto. Entonces no necesito ponerme un abrigo muy grande. Entonces, bueno, voy tomando decisiones sobre la marcha. Eso sería, digamos, la psicología. Si la psicología social, decimos, está eso social que me envía la información. Entonces, con esa información que llega, yo la proceso, la analizo y elaboro la respuesta adaptativa. Si la respuesta adaptativa es correcta, mi estado de salud será de bienestar. De bienestar. Hablábamos de bienestar y malestar como sinónimos de salud y enfermedad, puesto que en psicología ya no se habla de salud y enfermedad porque no son conceptos correctos, ¿no? Nadie está enfermo porque va a beber alcohol si perdió el trabajo. Lo que está elaborando es una respuesta adaptativa incorrecta. Claro. No hay una enfermedad. Entonces, excepto que sea algo orgánico, que es en menos del 1%, de causas orgánicas, digamos, de nacimiento, el resto de todos los trastornos y alteraciones mentales tienen que ver con ese proceso de adaptación activa a la realidad. De manera saludable esa información y elabora una respuesta adaptativa incorrecta que le genera sufrimiento. Y trastornos o alteraciones mentales, como realmente se llaman a día de hoy, y no enfermedades mentales. Entonces, esos son los conceptos de psicología. Es importantísimo entender que la psicología tiene que ver con la información que viene del mundo exterior, cómo yo la recibo, la proceso, la analizo, la organizo, la clasifico, etcétera, y elaboro una respuesta adaptativa. Claro, un ejercicio, profesor, que habíamos propuesto en los capítulos anteriores era justamente revisar cómo están nuestras respuestas adaptativas, dependiendo de las situaciones a las cuales nos enfrentamos día a día. Y es un buen ejercicio que puede hacer usted, que nos está escuchando en estos momentos, revisar en su historia de vida cómo ha ido usted resolviendo estas respuestas adaptativas a los distintos estímulos que vienen del mundo externo. Por supuesto. Claro que sí. Por eso también Pichón Rivière no hablaba de proceso de cura ni tratamiento. Él hablaba de proceso corrector. En última instancia, lo que había que hacer era corregir esa respuesta adaptativa incorrecta. Y en el proceso, en ese diálogo con la persona, lo que se trata es de hacer un análisis junto con la persona de qué respuesta adaptativa dio y si es correcta o incorrecta, y si es incorrecta, qué tiene que hacer para cambiarla. Pongamos un ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Eve de Bonafini, en Argentina, que fue la fundadora de Madres de Plaza de Mayo y fundadora de la Universidad de las Madres, y a ella le mataron a los 3 hijos en la dictadura, o sea, desaparecieron los 3 hijos. Y ella de esa tragedia sacó fuerzas de donde no tenía
y se transformó en un símbolo, una mujer que estuvo por todo el mundo dando conferencias, charlas, y que tuvo un desarrollo muy grande, siendo que era una ama de casa, una señora, como ella dice, yo era una señora que en mi vida había hablado de política y de repente me encuentro con esa realidad. Entonces ahí tenemos la respuesta adaptativa, ¿no? Lo mismo pasa en las relaciones de pareja o de padres e hijos, donde a veces hay una separación y la persona entra en un estado depresivo, de tristeza en última instancia. Una depresión es una tristeza. Entra en un estado de tristeza por una pérdida y no logra salir de esa depresión. Es decir, su respuesta adaptativa, que tiene una lógica al inicio, es decir, se deprime, está triste porque perdió algo, pero al quedarse enganchada en esa fijada, Freud diría la fijación de la libido, al quedarse fijada en esa posición depresiva, pues entra en una malestar, producto de que su respuesta adaptativa no es correcta. Entonces, en última instancia, todo el proceso siempre en psicología social tiene que ver con ver qué respuesta estamos dando nosotros a lo que está ocurriendo en lo social. Poníamos el ejemplo de esa persona que había perdido el trabajo. Entonces uno pierde el trabajo, puede dedicarse a beber, puede ir a matar al chico que le sacó el trabajo con una computadora, o puede buscar otro trabajo. Las respuestas adaptativas son varias, ¿no? Entonces, y las consecuencias de la respuesta adaptativa también tienen que ver, porque de acuerdo a la respuesta que dé uno ante las dificultades y problemas de la vida cotidiana, va a aparecer el bienestar o el malestar. Dicho en términos tradicionales, la salud o la enfermedad. Eso sería, digamos, una cuestión que digamos, tenemos que ver cuando hablamos de bienestar, porque a veces uno está en una situación económica difícil, pero tiene la capacidad de analizar la realidad que está viviendo y buscar o generar respuestas adaptativas, satisfactorias, que le dan un estado de bienestar, aunque esté pasando todavía la situación económica mala. Pero ya su cabeza empieza a funcionar en, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ver si hago empanadas y vendo empanadas, voy a ver si hago tal cosa, si hago un curso de lo que sea, ¿no es cierto? Si la creatividad aparece como respuesta saludable, como respuesta de bienestar. Pichon Rivière decía, de las crisis se sale construyendo. Y Pichon Rivière planteaba como criterio de salud, como uno de los parámetros, una de las digamos, de lo que demuestra el estado de bienestar, es la capacidad creativa que tiene la persona. Cuando se pone a crear cosas, está construyendo. Y ahí aparece esto de la ilusión, la motivación, ¿no? Así que el bienestar tiene que ver con estar bien, como dice la palabra, y para estar bien hay que hacer las cosas bien. Cierto. Si hago las cosas mal, voy a estar mal, ¿no? Para estar bien hay que hacer las cosas bien. Bueno, sí, tú tienes Tú, Antonia, tiene una frase de familiar, pero no se puede decir aquí en... no la podemos decir al aire. Así que la psicología social sería eso, es la relación que existe entre lo social y lo individual. Cómo lo social afecta a lo individual y cómo desde lo individual modificamos eso social. Mi respuesta adaptativa, ¿sí? Por eso Pichon Rivière también decía que el ser humano es un ser construido, ¿cierto?, por lo social, pero porque los seres humanos modificamos lo social con nuestra respuesta adaptativa. Entonces, de alguna manera podríamos decir que el ser humano es una persona que construye, ¿no es cierto?, con su actitud, con su respuesta adaptativa, y a su vez es construido por el entorno social. Hay una relación dialéctica, ¿no es cierto?, donde las dos partes se modifican mutuamente. Lo social me modifica a mí y yo con mi respuesta adaptativa modifico lo social. Sea el entorno familiar, sea el entorno fabril, el entorno barrial. Es decir, el modelo social económico día de hoy ha creado muchísima pobreza y muchísimos problemas sociales. Pero si la gente en los barrios se agrupa y empieza a construir otra forma de pensar y otra respuesta adaptativa, que no sea pasiva ni patológica, como lo hemos explicado en las charlas anteriores, sino que sea una respuesta adaptativa activa, constructiva, entonces va a modificar la sociedad. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. Cuando fueron las guerras de la independencia, es decir, había un sistema social que oprimía a la gente y hubo un grupo de gente que decidió cambiar ese sistema social.
Entonces, hoy estamos en la misma situación. Hay otro tipo de explotación y de opresión que no tiene que ver con el colonialismo español o inglés o portugués de la época, sino que tiene que ver con el neocolonialismo, que es un neocolonialismo basado en la explotación y la opresión financiera. Nosotros decimos que de última instancia el gran capital financiero, que es el que domina el mundo, ha aplicado contra la humanidad una dictadura terrorista, ¿no? Una dictadura donde crea terror en la gente, donde ha generado guerra, pobreza, miseria, y con lo cual ha llevado a otras sociedades como la criminalidad, la delincuencia, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta adaptativa correcta que como sociedad tenemos que dar es proponernos construir otra sociedad. Claro. Ahí estamos en esto del bienestar, del malestar, tiene que ver con la respuesta adaptativa. Y si la respuesta adaptativa es incorrecta, si nosotros como individuos o como sociedad no logramos modificar esta realidad que nos han impuesto, viviremos en ese estado de malestar de forma permanente, de forma crónica, sin solución de resolver el problema. Dentro del modelo de sociedad no hay posibilidad de resolver el problema. Otra vez escuchaba a un señor español que trabajaba en el ejército español y decía que cuatro empresas controlan todos los recursos del mundo. 4 empresas, entre ellas BlackRock, que es un grupo financiero que maneja los grandes capitales en el mundo, ¿no? Entonces, para poder lograr una sociedad mejor tenemos que cambiarla. Para poder lograr ese bienestar que todos queremos y necesitamos y deseamos. En eso Einstein tenía razón, porque todo lo que estamos hablando ahora ya se ha dicho hasta el hartazgo desde hace décadas, no es algo nuevo. Einstein decía, la sociedad que hemos construido es fruto de nuestro pensamiento y no la podemos cambiar si no cambiamos nuestro pensamiento. Tan simple como eso. Entonces, ahí estamos en el malestar. Como si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a cambiar nada. Exacto. No vamos a tener resultados diferentes. No. Einstein decía más, locura es hacer siempre lo mismo. ¿Se escuchó esa parte? No se escuchó. Repítale, profesor. Einstein decía, locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Esa era la frase. Él lo decía desde el punto de vista de la física, pero valía para todo, lo aplicaba en lo social. Si tú en un laboratorio haces siempre el mismo experimento, no esperes otro resultado, vas a tener siempre el mismo resultado. Claro. Entonces esto era un poco lo que era importante hablar de psicología, ¿no es cierto? Es decir, la psicología es social y lo que ocurre en lo social me afecta y yo a su vez puedo elaborar una respuesta para modificar eso de esa sociedad que me afecta. Y cuando hablo de sociedad incluyo la familia, desde mi pareja o desde mis padres hasta el trabajo y lo que pasa en el país, porque todo es social. Ya el primer grupo social de pertenencia de un bebé recién nacido es su familia, su mamá, su papá y los hermanitos si tiene, o si es primer hijo, su mamá, su papá, sus abuelos, ese es su grupo de pertenencia, su primer grupo social de pertenencia. De ahí más, por supuesto que si nació en un país es chileno o argentino o mexicano o del país que sea. Entonces es necesario entender de que cada ser humano tiene el potencial de cambiar primero su realidad individual. Primero. Esto hoy la física cuántica lo demuestra. Más adelante vamos a hablar de física cuántica, vamos a hablar de epigenética y vamos a hablar de algunos conceptos que ya se saben. Lo que pasa es que, bueno, ahí entraríamos también en otro tema que vamos a hablar otro día, que es que las universidades mienten. Las universidades se han vuelto corruptas, en todo, las públicas y las privadas. Y se ve en la economía y en el derecho. ¿Qué economía enseñan? Enseñan como si fuera ciencia, el modelo económico que han inventado en el mundo. Es un acuerdo de estas 4 grandes empresas, más 20 ricos que hay en el mundo, que han decidido implementar este modelo económico. No es que Dios decidió que tenía que ser así. Esto es muy interesante porque hace unas semanas atrás tuve una charla con este grupo de profesores de la universidad, de distintas universidades de España,
hicimos una videoconferencia, y entonces, bueno, apareció el tema de la ciencia, ¿no? Y me puse a investigar y han cambiado en lo que es la Real Academia Española, y lo que son, cuando tú pones qué es ciencia en internet, han cambiado. Entonces han puesto como ciencia todos aquellos conocimientos que tenga el ser humano, en forma general, ¿no? Entonces en historia, en filosofía, en geografía, en cualquier cosa, todo es científico. Y tú te preguntas ¿por qué? Porque bueno, hay una cuestión que no las cosas no son casualidades ni son... hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, principio del siglo XX, la dominación sobre la mente de las personas la hizo las religiones. Las religiones tenían el control absoluto del ser humano y todo, lo dijo Dios. Además estaba el representante de Dios en la tierra, que era el Papa, los cardenales y demás. Entonces, claro, pero en el siglo XX, con todos los conocimientos y la tecnología, ese concepto de Dios se derrumba. Ya no pueden sostener que ese Dios de las religiones acepta la tortura, el crimen, la explotación y todo lo demás. No es concebible. Entonces ya como es el cuento de Dios no les es algo que no sea discutible. Entonces está la ciencia. ¿Quién va a discutir contra la ciencia? Nadie. Porque si tú dices la ley de gravedad o las leyes de la electricidad, ¿a quién se le ocurre poner los dedos en el enchufe o tirarse de un quinto piso? No me va a pasar nada. No, nadie hace esas cosas, ¿no es cierto? Si en la ciencia no se discute. Entonces, si yo digo que la economía o la psicología es una ciencia, la política es una ciencia, en Argentina, supongo en Chile debe ser igual, en Argentina acá se estudia ciencias políticas. Díganme si es científico, es para reírse, ¿no? Cierto. La economía es una ciencia si no se sabe lo que va a valer un kilo de tomate la semana que viene. Entonces, claro, pero fíjense ustedes la perversidad del sistema, ¿cierto? Yo he estado viendo, porque entro, como estoy interesado en ese tema, entro en el Google, en el teléfono. Ustedes vieron que aparecen noticias. Y aparece una noticia que dice, por ejemplo, la ciencia dice cuál es el nombre que garantiza una vida feliz. Ciencia dice eso. La ciencia dice que de dos hermanos mellizos, el que primero nace es más inteligente que el segundo. Terrible, aparece cualquier cosa. Y todo ciencia, la ciencia. Entonces, entramos en un terreno que hay que empezar a deconstruir, a desmontar, que es toda esta mentira de la ciencia. Ciencias hay dos, física y química. La otra, una ciencia evolutiva, es la biología, que tampoco es una ciencia exacta. Es decir, hay evolución y un cuerpo no es igual a otro cuerpo. Una persona agarra un cáncer y no muere, y el otro agarra un cáncer y se salva o muere. Entonces, la biología tampoco es una ciencia exacta, una ciencia que tú digas esto es así. La medicina no es una ciencia. Pero la física y la química sí, no son discutibles. No es que a mí me parece, no, que puede ser, no, que la ley de gravedad en China es una y en México es otra y en Chile es otra, no. Que la ley de Ohm o la ley de Kirchhoff o todas las leyes que haya en química y física varían en el tiempo o varían de un país a otro. Eso no es así. Claro. Ahí entramos en terrenos que, bueno, los charlaremos en otras veces. Pero... Cierto, interesante tema, profesor, porque es una forma de cómo nos manipulan al final. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en la educación primaria, en realidad, pues mi tema es educación primaria más que educación superior. Y también quería como retomar el tema de lo social, porque acá en Chile nuestros niños y niñas están un tiempo muy largo en el colegio, en la escuela. Ellos están casi jornadas laborales en la escuela, hablo de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces eso significa que su evolución, todo lo que van aprendiendo, lo van aprendiendo de sus compañeros, compañeras, de sus profesores, profesoras y de todos los integrantes de esa comunidad educativa que está en un colegio. Entonces, si en el colegio no existen como normas claras o proyectos educativos claros, al final este niño empieza a decepcionarse de ese sistema educativo y va
vamos elaborando respuestas adaptativas patológicas como hablábamos en capítulos anteriores. Entonces, también es importantísimo la labor que hace ese profesor, esa profesora, esa persona, ese funcionario en realidad ahí, porque si nos estamos maltratando dentro como del sistema educacional interno a esta población que es sumamente importante, que son nuestros niños. Al final, nuestros niños y niñas son el futuro de nuestra sociedad, y de chiquititos los vamos adoctrinando de manera incorrecta. No sé, a mí me preocupa mucho ese tema, que también yo creo que lo vamos a profundizar, o nos sirve como ejemplo también. Bueno, y también sumar que cada cierto tiempo aparece un nivel de violencia en la comunidad estudiantil. Hemos visto acá, por lo menos lo que más se viraliza, profesor, en las redes sociales. Entonces ellos mismos se van maltratando, desde el bullying, desde la agresión, suben estas peleas en el patio, en el recreo. Entonces ahí hay un diagnóstico que algo no está funcionando bien, pero como tú decías, es más importante que los niños estén de las 8 de la mañana en punto hasta las 5 de la tarde y los dejan ahí al azar. Y es algo premeditado. Las jornadas laborales acá en Chile son muy extensas, más aún si se vive en grandes ciudades, como es el caso de Santiago. Los padres, las madres salen a las 4 o 5 de la mañana y regresan a las 8 o 9, entonces salen de noche y llegan de noche. Y en el caso de la clase trabajadora, muchas veces ven a sus hijos crecer cuando están durmiendo. Entonces hay algo que, ese es como el diagnóstico clave. ¿Y cuál es el resultado? Es lo que tú acabas de mencionar, Antonio. Exacto. O sea, sí, dime, Antonia. Haciendo como el clic, profesor, con respecto a porque somos más virtuales en este ciclo, estamos sumamente conectados con las redes sociales, porque esa trabajadora en sus tiempos libres toma el celular y googlea, como dice usted, o ve sus redes sociales, y es impresionante cómo a través de la falsa información nos van manipulando. O sea, el tema de que ahora todo es ciencia es súper delicado, es un tema delicado. No podemos hacernos los tontos, las tontas con respecto a lo que realmente está pasando. El problema grave es que no tenemos el tiempo para poder hacer esa reflexión. Nuestro mundo, nuestra vida se vuelve tan rutinaria, estamos como bombardeados con este sistema. Lamentablemente nos ha hecho tan individualistas, tan consumistas, y al final nos centramos en nuestras problemáticas y no encontramos en realidad la solución. La invitación quizás es a poner un pie en el freno y a reflexionar qué realmente es lo importante, cómo yo soy capaz de generar una respuesta adaptativa correcta con los recursos que tengo. Y bueno, y sumado acá, profesor, vamos a contar un poquito del acontecer noticioso, porque los medios de comunicación en este país, desde que nos levantamos muy temprano en la mañana, me atrevería a decir que la inmensa mayoría de chilenas y chilenos enciende la televisión para ver el estado del tiempo, si hay que salir abrigado, el pronóstico del tiempo. Y ahí, desde el minuto 1, comienza ya el bombardeo y esta sensación de inseguridad. En el caso particular de Chile, uno coloca un medio de comunicación y está hablando del asalto que ocurrió en la noche. Cambia, tratando de ver otra noticia, y se replica la misma noticia. Y el mismo asalto a la misma persona en el mismo lugar. Entonces ya uno sale con esa sensación, los que no se dejan manipular, no tienen el pensamiento crítico de decir, chuta, ese caso particular ocurrirá a nivel nacional o fue un caso aislado. También en los medios de comunicación esta semana, una madre apareció en todos los medios de comunicación, tomó la decisión de asesinar a sus 3 hijos y después ella quitarse la vida. Entonces, generalmente a la hora de almuerzo, los que trabajamos fuera de nuestras casas, es el lugar donde se conversan este tipo de cosas, pero uno ve en qué grado de manipulación tienen los medios de comunicación y los juicios de valor. Entonces decían, no, esta señora realmente estaba loca, esta señora, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo una madre va a asesinar a sus 3 hijos? Entonces yo les decía a la hora del almuerzo,
Yo le decía, pero hay que ir un poquito más allá. Quizás, ¿qué ocurrió? ¿Qué es esa respuesta? Y le decía, la respuesta adaptativa patológica que llevó a esa madre a cometer esa situación, que fue la única vía de escape que ella veía en ese momento. Entonces inmediatamente comienzan los juicios de valor, pero no nos damos cuenta de la sociedad en la que vivimos, que esta sociedad nos enferma, estamos constantemente en sensaciones de malestar y nos quedamos con la primera impresión que aparece en los medios de comunicación, lamentablemente. Sí, ahí por eso también hablamos y decimos de que la universidad y el Estado, porque la universidad depende del Estado, tanto la privada como la pública, ¿no? Enseñan cosas incorrectas o no enseñan lo que se tiene que enseñar, y la educación desde hace 40 años atrás ha empezado a ser desmontado. Este también es un proyecto desde lo social llevado por las clases dominantes, porque hay un problema muy simple y muy sencillo que es el punto de partida. En los últimos 40 años se le ha hecho creer a la gente que la democracia nos iguala a todos, y eso es una mentira. La democracia es una mentira. Por supuesto que queremos la democracia, pero no esta democracia. O sea, no es que uno está en contra, es que la palabra de un obrero chileno. Es decir, el obrero chileno nadie lo escucha, Bill Gates lo escucha a todo el mundo, él tiene acceso a todos los medios de comunicación, dice lo que quiere. Entonces, estamos en un mundo, lo que primero que hay que entender, que está funcionando sobre una clase dominante que tiene el poder absoluto en lo económico, en lo militar, en lo tecnológico, en lo científico, en lo comunicativo. Las comunicaciones las manejan ellos, todos los medios de comunicación. El otro día veía un médico que lo pueden encontrar, se llama Puig de apellido, creo que se llama Mario el nombre. Es muy famoso aquí en España, un médico que estuvo en Harvard, es un médico con una formación muy alta, y estudió y fue médico cirujano, creo que era cirujano del sistema digestivo, pero además hacía todo tipo de cirugía. Trabajó 24 o 26 años de cirujano, hasta que empezó con otro pensamiento. Se dio cuenta, entró en el campo de las neurociencias y en el campo de la biología, y explicaba el otro día en un video, un reportaje que le hacían, que hay dentro de los cromosomas hay unas células que se llaman telómeros, y que el estrés genera cortisol, y ese cortisol que genera produce dos cosas. Lo primero que produce es que la persona disminuye el sistema inmunológico, porque el cortisol es una hormona que se segrega cuando la persona está en extremo peligro. Te va a comer un león, tú anulas todo y tu cuerpo y tu mente va a concentrarse en salvarse de que no lo coma el león. Estás en una situación extrema. Pero ese cortisol que es beneficioso para esa situación extrema, si tú lo produces, entonces, entre otras, produce envejecimiento, produce la disminución del sistema inmunológico, montones de cuestiones físicas. Sí, perdón, profesor, disculpe interrumpirlo, lo que pasa es que la señal a veces se pega un poquito. Sí, le retomo la frase. Si usted hablaba del cortisol, dijo, si tú lo produces. Sí, es una hormona que la produce tu cuerpo cuando estás en una situación de extrema gravedad. Por ejemplo, que te va a comer un león, ¿cierto? Sí, lo decía, una situación extrema de gravedad, que es necesaria para huir o para defenderte. Pero si tú estás todo el tiempo en esa situación de estrés, porque te genera estrés, eso va en contra de tu sistema inmunológico, eso va en contra de tu salud física, mental, etc. Como las clases dominantes saben esto, entonces a través de los medios de comunicación le meten miedo permanentemente a la gente. Y la gente está todo el día pensando que lo va a comer un león, que va a salir a la calle y le va a robar el vecino, le va a venir un muchacho con una navaja. Entonces crean ese estado de estrés permanente. Entre otras cosas porque eso además te impide pensar. Entonces, volvemos al campo de la psicología. Yo siempre expliqué desde el inicio, la psicología no tiene que ver con las enfermedades mentales solamente. El tema de las enfermedades, los trastornos mentales, como las paranoias, las esquizofrenias, las perversiones, las depresiones, los trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera, eso lo estudia una parte muy pequeñita de la psicología que se llama psicología clínica.
Entonces estudia esa parte y la analiza. Pero eso, de todo lo que es el campo de la psicología, es el 5%. El resto es psicología para la guerra, psicología para el deporte, psicología como crearles miedo permanente con todas estas noticias, es psicología para dominar la mente de las personas, para engañar a las personas, para manipular a las personas. Todo el resto, para vender comercialmente, la psicología no es simplemente el tema de una depresión o de una paranoia o de una esquizofrenia. Eso es nada, eso no es nada. Nada, absolutamente nada. Lo importante de la psicología, por eso se llama psicología social, es porque los que dominan el mundo logran, a través de un programa psicológico, dominar a las personas. En ese programa psicológico entra todo el tema de la economía, el tema de la educación, el tema de los medios de comunicación. Ellos dominan todo. Te crean un estado de estrés permanente, un estado de inseguridad permanente. Pichon Rivière decía, detrás de todo trastorno mental existe siempre una situación de inseguridad. Siempre. La inseguridad te genera un trastorno, una alteración. Y esa alteración y ese trastorno, que obedece a un problema de inseguridad, tiene dos razones, o afectivas o materiales. Son las dos inseguridades que los seres humanos padecemos. Por los seres humanos tenemos dos necesidades básicas desde el nacimiento: necesidades afectivas y materiales. Necesitamos la necesidad material de comer, de alimentarnos, y necesitamos la necesidad afectiva del cariño de nuestros padres, de nuestro entorno. Tenemos las dos necesidades. Y justamente estas dos necesidades son las que se ven amenazadas, creando inseguridad en la persona. Entonces, fíjense lo importante que tiene el estado de inseguridad que vive la gente, crearle permanentemente una pandemia, esto, guerras, lo otro, permanentemente. Porque eso genera una alteración en la persona. Si nosotros nos pudiéramos a medir hoy cuantitativamente y cualitativamente, es más, se va recibiendo la señal bien. Ahí tuvimos una pequeña pausa, profesor. ¿Cuál era? De 2 segundos. 2-3 segundos. O sea, que es importantísimo el tema de la seguridad que siente la persona. Y cuando yo le genero inseguridad económica, material o afectiva, la persona entra en un estado de alteración. Pichon Rivière en un congreso que se hizo de psiquiatría en el año 60 en la Argentina, un congreso mundial de psiquiatría, él dice, si se tomaran en cuenta todos los trastornos y alteraciones mentales que existen en el mundo, en las personas, se declararía en estado de pandemia mundial de salud mental. Había una pandemia mundial de salud mental. Año 1960. Entonces, ahí por eso vamos a todo esto. Nosotros queremos que la gente entienda cómo los manipulan psicológicamente, cómo les crean ese estado de angustia, de desesperación, de inseguridad permanentemente, de forma que la gente no pueda ser libre, no pueda estar bien. La gente vive en un estado de malestar permanente. El grueso de la población, excepto un 10% que es rico y que vive allá. El otro 90% de las personas viven en ese estado de inseguridad permanente, en ese estado de malestar permanente, que es creado por un sistema, por un modelo, y es creado a propósito, planificado, dirigido. Hace 40 años que la educación en todos nuestros países ha ido en retroceso, en tremendo retroceso. Los chicos, el otro día leí una estadística en Argentina que daban un grupo de profesores y decía que solamente el 18% de los adolescentes que terminan la secundaria sale con algún conocimiento general que les sirva. El resto no aprendió nada. Entonces tú te preguntas cómo, ¿y el Estado no es consciente de eso? ¿Y el presidente del país y el ministro de Educación no saben esas cosas? ¿Y los rectores de las universidades no saben que están enseñando mentiras? Cuando tú hablas de ciencias económicas, ciencias políticas. Entonces acá, porque hay una cuestión que es central, el sistema vamos a poner, el 1% de la humanidad, menos del 1%, porque somos 8.000 millones de habitantes y los que manejan el mundo son 3.000 o 4.000 personas, 10.000 si somos muy exagerados. Pero necesitan toda esa clase media, esa clase que está debajo, para poder
sostenerse en el poder. ¿Y quiénes son las clases hoy? Los políticos, los rectores de las universidades, los profesores, que aceptan todo eso. Yo le pregunto a cualquier profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de cualquier universidad de América Latina, ¿no les da vergüenza seguir llamando ciencias económicas a algo que no saben lo que va a salir un kilo de tomate dentro de una semana? Claro. Ciencias políticas. No son ciencias, la psicología no es una ciencia. Si yo no puedo saber si una persona se va a suicidar mañana o va a matar a sus 3 hijos, ¿cómo voy a hablar de ciencia? No es científico. Entonces, pero en las universidades es eso, ¿eh? Y tú hablas con los psicólogos de cualquier país y ellos creen que curan a las personas y que entienden la mente humana. Hablas con los psiquiatras y los psiquiatras te dicen, no, porque le damos esta pastilla que es un antipsicótico, un antidepresivo y lo curamos. Es una mentira grande como una casa. Todos saben, todos los médicos. Mira, hay un médico argentino que se llama Emiliano Galende, que tiene 7, 8 libros escritos, y abrió el tercer Congreso Catalán de Salud Mental. Y Emiliano Galende decía, la psiquiatría como disciplina médica, él es médico, ¿eh? Emiliano Galende es médico, psicoanalista, pero de formación médico. Él dice, en 200 años la psiquiatría no ha demostrado nada que justifique su existencia. Nada que justifique su existencia. Porque un psicofármaco te lo puede dar un médico clínico. Un antipsicótico, que son, en realidad, los psicofármacos son sedantes del sistema nervioso central. Sedantes mayores, sedantes menores. Después tenés el antidepresivo, que está demostrado como el Prozac, que causa estragos y no cura la depresión de nadie. De nadie. Pero vos vas y ¿Pero qué pasa? Aquí entramos en el otro tema. Todos los médicos, o la mayoría de los médicos, se han vuelto comerciantes. Cuando van a la facultad, lo primero que piensan es que cuando se reciban se van a comprar una casa o un departamento en el mejor barrio de Santiago, de Buenos Aires, que van a tener la casa de fin de semana en Punta del Este, que van a mandar sus hijos a Europa todos los meses. Entonces lo que están pensando es en dinero. Entonces tú vas al médico y el médico es como ir al mecánico. Te dice, uy, acá está roto esto, y tú no sabes nada de mecánica. Y a lo mejor se te salió un tornillo. Y después cuando vas a buscar el auto, te dice, uy, no, le tuve que cambiar esto, cambiar lo otro. En medicina pasa exactamente lo mismo. En abogacía, todos los abogados terminan viendo cómo se van a enriquecer con la abogacía. Y muchos de ellos se dedican a penales, a defender criminales, delincuentes. Había un juez en la Argentina que en los años 70 le decía a los ladrones, roben mucho, que haya para todos, para el comisario, para el fiscal, para el juez, para todos, que haya mucho. Si roban poco, van presos. Sí, pero hemos llegado a esta situación, ¿eh? Y los pobres maestros, y acá saco que es un trabajo enorme, encima con chicos que vienen mal, que tienen problemas de adaptación justamente, y se llevan todo el peso del sistema educativo con un sueldo miserable, se llevan las quejas de los padres, y los otros que están arriba viven tranquilos y felices. Sí, cierto. Hay una capa ahí, una capa media, periodistas delincuentes que trabajan en estos canales de televisión. Los vas a ver en la Argentina, pero son delincuentes. Las mentiras que dicen, todo lo que hacen, son periodistas comprados. Terminan el periodismo y dicen, ¿dónde me van a pagar? Y me pagan más en el diario Clarín que en el diario no sé cuál. Y me voy al otro diario. Pero cuando tú vas a un diario o cuando tú vas a un canal de televisión, tú no dices lo que quieres. Tú dices la línea editorial que te dicen los que te pagan. Claro. Y todos calladitos la boca, a repetir lo que le dicen de arriba. Todo se ha corrompido, ¿no es cierto? Si ellos han corrompido porque la forma de dominar a la gente, lo primero que hace el sistema corrompe. Porque si hubiera un poco de ética, un poco de moral, un poco de honestidad, no pasarían estas cosas. Yo les recomiendo que vean un video de René Favaloro. Pongan René Favaloro. Es un médico argentino que se tuvo que suicidar. Es un médico argentino que es el que inventó el bypass. Un médico muy famoso en el mundo, con enormes cantidades de premios. Y fue a Buenos Aires, después de estar 20 años trabajando en Estados Unidos y desarrollando toda la cirugía cardiovascular, una eminencia, volvió a Buenos Aires y creó la Fundación Favaloro para ayudar a la gente a operarse sin necesidad de tener dinero. Y llegó un momento que las obras sociales le debían 18 millones del presidente, habló con el ministro, nadie le hizo nada.
Todos miraron para otro lado y se tuvo que pegar un tiro. Se suicidó, lo dijo, me suicido por esto. Y él en los videos dice, han destrozado el país. Entonces, esto es psicología social, no es política, es psicología social. Es decir, lo social impacta, atraviesa, y hay una política social deliberada, consciente, organizada, planificada, para dominar a la población mundial. Para tenerlo, para que tú puedas tener gente que sean esclavos tuyos, tienen que ser ignorantes. Claro. Un nivel de ignorancia muy alto. Todos ignoramos, todos somos ignorantes en algo. El problema es cuando tú eres ignorante en el 99% de las cosas que pasan en este mundo. ¿Qué capacidad tienes tú de decidir, de pensar, de reflexionar, de poner un voto? Mírate ahora las elecciones en Argentina que hubo hace poquito. El 80% de los votos cayeron en 3 personas que son terribles. Que es de lo peor de lo peor. Y el cuarto que también es un poquito menos que lo peor de lo peor. Entonces tú dices, ¿qué le pasa a la gente? Nadie se cuestiona, porque si tú estás viviendo en un país como ahora, por ejemplo, pasa en Europa también hay corrupción, hay problemas, pero como todo el mundo vive con un cierto nivel de vida, usted no se preocupa de la política. Pero tú en América Latina, que no tienes para comer, que vives una vida miserable, que te levantas a las 4 o las 5 de la mañana para ir a trabajar y, como dices tú, Antonia, están hasta las 9 de la noche con una a su casa y no ven a sus hijos, que vuelven cansados, irritados, de mal humor. No se pregunta esa gente por qué estoy viviendo este malestar en la tierra, por qué estoy viviendo esto. Entonces, para que la gente le pase eso, es que le bombardean y le introducen, término técnico es el introyectan, ¿no? Si proyectar, introyectar, ¿cierto? Le introyectan o le introducen un montón de contenidos basura. Y acá entramos en lo importante de la psicología social. Y esto lo vamos a tomar de vuelta con un ejemplo de un niño, un bebé. Si tú al bebé cuando naces le metes basura en la cabeza, le introduces permanentemente basura en la cabeza, ¿cómo crees que va a reaccionar ese bebé? Claro. ¿Qué le introduces tú en el pensamiento de ese bebé? Si tú no le introduces valores humanos como la honestidad, el respeto al otro, el trabajo, la humildad, si tú no le introduces valores y los haces como valores nacionales en las escuelas. Yo me acuerdo, yo era chico, estamos hablando de hace 60 años, 50 y pico, 68. Yo iba a la escuela y en la escuela era un respeto absoluto por los maestros. Y hoy en la Argentina, yo tengo la Argentina, pero creo que en toda América Latina es igual. Las maestras, los chicos le dicen de todo. La maestra no es la que decide en un aula. Están los gritos, pelean, los chicos le responden, hacen lo que quieren, pasan sin estudiar. Entonces todo eso, por supuesto que ocurre porque hay un estado que son estados fallidos, como le llaman ahora, ¿viste? Son estados que no tienen ningún control, por supuesto. Esto estamos hablando, influye en la psicología de los niños, influye en la psicología de los padres esos niños. Y por eso nosotros decimos que tiene que haber una psicología con conocimiento, porque si la gente no tiene el conocimiento, no puede resolver su vida. Sí, ha sido intenso este séptimo capítulo. ¿No? Partimos septiembre, pero con todo el pensamiento crítico aquí en este programa, porque de psicología de la vida cotidiana, porque de psicólogos y de locos, todos tenemos un poco, ¿cierto? Y la invitación, por supuesto, es a reflexionar, a generar este pensamiento crítico, porque somos seres humanos al final de cuentas, y también depende de nosotros, como bien decía el profesor, el construir una sociedad diferente. Ahora, me quedé con la frase que dijo de que en las crisis se construye, que decía Pichon Rivers, ¿cierto? Claro. De las crisis se sale construyendo, digamos, una actitud sana es construir, pero construir algo bueno. De las crisis se sale construyendo, exacto. Quizás esa
debería ser una de las frases que le quede aquí a las auditoras, auditores que nos están escuchando, están viendo este 7º capítulo y a reflexionar. Vamos a hacer esta invitación a cuestionarnos, a si estás viendo una noticia, date el tiempo de cuestionarte de dónde viene, de cuál es esa línea editorial y de que vayamos, no nos vayamos creyendo todos los cuentos que nos dice los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales, considerando que con mucho esfuerzo, mucha autogestión, igual en nuestro país existen medios alternativos, así que ahí a buscar por internet y siempre tienen una visión bastante crítica de lo que está sucediendo en el acontecer nacional. Así que apagar un poco la televisión, si apaga la televisión, abra su mente, ¿cierto? Abra su mente la capacidad de poder observar y analizar. No, y así, de una forma tan simple, tan sencilla, fácil, como lo explica el profesor Daniel. Exacto. Profesor, estamos ha sido intenso, como dijimos, este 7º capítulo, y ya llevamos más de 50 minutos sin hacer ninguna pausa. Yo quería invitarlos a hacer una pequeña pausa musical para que ordenemos las ideas y podamos hacer una síntesis de vuelta de la pausa musical de lo que ha sido este 7º capítulo aquí en su programa Psicología de la Vida Cotidiana. Mira, tengo acá el banner de ayuda, ¿ya? Porque de psicólogos y de locos todos tenemos un poco. Hay que aprenderse el nombre del programa, pues, Juan Manuel. Es que bueno, pero es un poco de cualquiera de las dos formas que lo digas correcto. De psicólogos y de locos, o de locos y psicólogos. Todos tenemos un poco. Yo quisiera cerrar este programa de hoy con una reflexión y con algo para entregarle a la gente. Que la gente se pregunte si está viviendo en un estado de bienestar o en un estado de malestar. Y si está viviendo en un estado de malestar, ¿qué hay que hacer para encontrar ese estado de bienestar? Como individuo y como sociedad. Las dos cosas. Que reflexione y que se lo pregunte. Cuando se levanta a la mañana, diga: yo estoy viviendo una vida hermosa, una vida de paz, de tranquilidad, de seguridad, de bienestar, o estoy viviendo una vida de malestar, de desesperación, de estrés. Que se lo pregunte. Y en función de esa pregunta, que diga: ¿quiero seguir viviendo en esta situación de malestar hasta el día que me muera? ¿O empezamos a hacer algo para cambiar esta sociedad? Yo dejaría esa reflexión como para cerrar este capítulo. Una muy buena reflexión, profesor. Los invito entonces ahora a que vayamos a la pausa musical y comentamos nuestras ideas de finalización de este 7º programa. ¿Les parece? Nos vamos entonces a una pausa musical y volvemos en 3 minutitos para despedir este 7º capítulo. Porque Psicología de la Vida, mire, ahora me enredé yo con el nombre por estar molestando a Juan Manuel. Estamos aquí en su programa Psicología de la Vida Cotidiana, porque de psicólogos y de locos todos tenemos un poco. Volvemos en unos minutos. Suenan las descargas en las tierras trasandinas, ya se sienten las sirenas por toda la ciudad. Marchan al ocaso ya sin ojos en la cara, juventudes de vanguardia que se ofrecen al ritual. Llevan de bandera la sonrisa de los niños, la esperanza del abuelo, la misión de la igualdad. Sueños postergados, tasados en el mercado, imprimidos a corchazos que ya no van a aguantar. Pero no lucen derrotados y no van a parar. Ellos siguen avanzando, avanzando hasta el final. Ya cae la peste en la pampa mojada, los gorilas se agitan por el
orden imperial. No sobran los panes y se nota la enfugada, agitando el odio del que tiene y quiere más. Miles de pibites escuchando en sus moradas agitarán sus pañuelos contra el poder patriarcal. Se siente en las calles, se percibe en las entrañas que el saldo no está pagado y que el pueblo quiere más. Pero nunca estarán callados y no lo van a estar. Ellos siguen avanzando y al mundo lo quieren cambiar. Ya se ven las marcas de la lucha fratricida que se agitan desde el norte con racial desigualdad. Muros gigantescos, drones, gobiernos y payos se abalanzan sobre el litio en nombre de la paz. Selvas arrasadas, humo de campos quemados, una tierra que no entiende y que nunca entenderá que si todo es para pocos y provocan a la pacha del cielo y de las estrellas, maldiciones caerán. Aunque no sueñen de rodillas, eso no va a pasar. La lucha se siente en las calles y al mundo lo van a Media Villa Records. El Chipi, re fantasma. Bien, volvemos entonces a su programa Psicología de la Vida Cotidiana. Porque de psicólogos y de locos Todos tenemos un poco, después de haber escuchado aquí esta pausa musical. Siempre la música nos ayuda. Ahí un saludo a los artistas que se dan el trabajo de, a través de sus creaciones, ayudarnos en realidad a entender cómo la sociedad va funcionando desde el arte musical. muy necesario, ¿eh? Además, muy necesario, sí, muy necesario. Queremos en realidad cerrar este capítulo con en realidad no quiero como retomar lo que ya este capítulo ha demostrado su intensidad, solamente hacer el llamado a los auditores, auditoras que nos escuchan a cuestionar, a reflexionar, a buscar, como decía Juan Manuel, en la información. ¿Qué información será real? ¿Qué información nos estará tratando de manipular? Comente también, comente el programa, una petición ahí, escuche el programa, compártalo con sus amigos, con sus amigas, y en esa hora de colación o en esos momentos libres, tratemos de conversar estos cuestionamientos con otros amigos, con otras amigas, para ir sacando conclusiones al final. Ese es como mi mensaje y mi invitación en este 7º capítulo. Claro, y recordarles, queridos auditores y auditoras, que este programa va a estar disponible en las principales redes sociales de la emisora el día martes. Cambiamos de día lunes a día martes, pero se mantiene el mismo horario desde las 21 horas. Búsquenlo en la página de Facebook, búsquenos ahí como Radio Trapananda. Si no nos sigue, síganos, sea parte también de la comunidad de Radio Trapananda. Estamos en YouTube de la misma forma. Este programa se transmite en simultáneo tanto en YouTube como en Facebook. Y también estamos disponibles en las distintas plataformas de podcast. Nos pueden encontrar en Spotify. Y también estamos estamos disponibles en Amazon Music. También nos pueden encontrar de la misma forma. Y la idea es, a través de lo simple, a través de lo sencillo, como el profesor Daniel nos entrega estos contenidos, empezar a tener estos pequeños análisis de nuestras respuestas adaptativas a lo largo de nuestra vida y ver también todo el contexto y el acontecer de un punto de vista social. No solamente somos individuos, sino que estamos insertos en una comunidad y tratar de tener el bienestar, esta sensación de bienestar, y a veces con pequeñas acciones podemos ayudar a los demás y podemos construir desde el distinto territorio, el distinto lugar donde nos encontramos.
Exacto, Juan Manuel. El profesor ya nos compartió entonces su reflexión antes de irnos a la pausa musical. No sé si quiere mandar algún saludo o algo que se le haya quedado en el tintero, profesor, antes de cerrar. Sí, quería simplemente saludarlos, agradecerles como siempre todo el esfuerzo que significa tener este espacio, crearlo por parte de ustedes, y también gracias a los oyentes, y ojalá que se difunda la información, que es el único objetivo que perseguimos. Aquí lo hacemos solidariamente, nadie cobra un centavo, ni estamos especulando con nada económico, sino simplemente llevarle la información a la gente para que la gente pueda empezar a construir un pensamiento diferente, un pensamiento que refleje una adaptación a la realidad mucho más saludable, mucho más constructiva, mucho más productiva para su propia vida, porque en última instancia, volvemos a repetirlo, uno puede resolver su situación individual independientemente de lo social, puede mejorar y cambiar su situación individual a partir de que empiece a crear una respuesta adaptativa. ¿De acuerdo? Podemos cambiar el país en el que vivimos, podemos cambiar la sociedad en la que vivimos. Primero hay que partir de esto, de entender de qué es el bienestar y qué es el malestar, y no aceptar vivir en el malestar. Construir una respuesta adaptativa que nos permita volver a vivir en el bienestar. Exacto, profesor. Dejamos entonces hasta aquí nuestro 7º capítulo y los esperamos y las esperamos entonces en el próximo capítulo. Que esté muy bien, profesor, que tenga una muy buena semana. Que tengan una buena semana. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Radio Trapananda, humanizando la señal.